Telearte, una mezcla de ingeniería y tecnología para lograr la mejor calidad de sonido. El primer estudio de grabación en unir lo análogo y lo digital. Un estudio adelantado a sus tiempos. Cantantes te invita a formar parte de esta nueva historia. Telearte, o como lo conocen todos, La Colina, donde reviviremos la historia que se forjó acá. Cantantes te invita a formar. Bueno, un nuevo capítulo en la historia de La Colina, la serie Telearte, donde son los cantantes presentes a continuación un maravilloso periplo por la historia de la música, el arte y la cultura en nuestro país. Hoy tenemos una de las responsables de que esta historia cobre vida, tome fuerza y que ustedes puedan conocer esta serie, La Colina Telearte. Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestra consentida Liliana Arias. Lili, bienvenida. Gracias, Peter. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de contar un poquito de lo que para mí, y pues sé que para muchos, porque lo he sentido así, lo he visto, ha sido nuestra casa, un periodo de verdad en nuestra trayectoria laboral, personal y profesional excelente, donde hay miles de cosas que recordar, no solo profesional, sino esa parte familiar, y bueno, esa parte creativa y de muchas emociones, porque qué personajes no conocí yo en mi trayectoria durante ese pasar por Telearte. Bueno, Lili, fíjate, Lili, tú has estado en infinidades de producciones, trabajando desde todas las áreas y en diferentes facetas. Hoy eres la figura principal, hoy eres la dueña de la verdad en esta entrevista. Hoy queremos conocer de primera mano, porque gracias a tu gerencia y a tu trabajo se desarrollan muchísimas historias musicales que hoy en día pues son referentes obligados de la historia de la música contemporánea en nuestro país. Háblanos acerca de tu origen, de tus comienzos en Radio Caracas Televisión, ¿verdad? Y cómo va evolucionando, digamos, ese performance de tu trabajo en estas líderes. Okay, yo inicié en el grupo 1BC, realmente en sonográfica, como recepcionista. Eso fue más o menos en el 87, en el año 1987. Estaba, bueno, como recepcionista acá en el edificio de Quinta Crespo, en sonográfica, que era el grupo música, era la división música del grupo 1BC. Estando allí, estudié publicidad y mercadeo. Estando en sonográfica, inicié mis estudios en publicidad y mercadeo, trabajando como recepcionista. Luego pasé a secretaria en la consultoría jurídica, en administración. Primero estuve en la gerencia de finanzas, luego a consultoría jurídica. Concluí mis estudios en el área de comercialización y pido un cambio, pues. Bueno, ya creo que estoy preparada para un cambio. En ese momento se me brindó la oportunidad de trabajar con Miguel Delgado Esteves, el maestro Miguel Delgado Esteves, en el área de Crea Music. Crea Music estaba en ese momento acá en Quinta Crespo, en la sede sonográfica Quinta Crespo, pero a los pocos meses se mudó para el edificio Telearte. Ahí es donde conozco Telearte. El edificio Telearte como tal, que está en la Colina de los Caballos. Con Miguel Delgado empiezo a trabajar en el área de Crea Music, siempre como en el área asistencial. Cuenta que estaba así en el área asistencial, digo, bueno, pero ya yo quiero trabajar en comercialización como tal, que era el área que yo manejaba, bueno, para la que yo había estudiado. En ese momento, el gerente de operaciones de Telearte es el ingeniero Enrique Delgado, y ya él había visto un poco de cómo yo me desenvolvía y cómo estaba ya conociendo lo que era el edificio Telearte y lo que
se hacía en Telearte, y dice, no, Liliana no se va, yo la quiero darle la oportunidad de que pase a ser la jefe de servicios administrativos y control de estudios acá en Telearte. ¿Por qué? Porque es justo en ese momento, ya estábamos hablando del año 1997. Telearte tenía poco tiempo de haber cambiado, no sé si todos recuerdan que hubo un periodo en el que Telearte tuvo una transición. Cuando inicia Telearte era Coravén, pertenecía a Coravén, y estaba Telearte La Campiña y Telearte La Colina. Y ellos en ese momento ellos hicieron muchísimas producciones, todas, pero eran más hacia pantalla, hacia locuciones, comerciales, esas cosas, siempre del grupo de RCTV, pero más cerrado, o sea, se hacía más para para lo que era RCTV. Material propio. Sí, se hacía, era más, o sea, exactamente, trabajaba más para la casa, para el grupo. Entonces existía Telearte La Campiña y Telearte La Colina. Telearte La Colina se dirigía se hacían más ediciones de audio, locuciones, ese tipo de cosas, pero fíjense, era locuciones, ediciones, uno que otro tema para novelas, uno que otro tema incidental. No tanto estaba dirigido a lo que eran grabaciones discográficas, grabaciones discográficas. Era más pantalla, por eso de hecho el nombre Telearte. Telearte La Campiña y Telearte La Colina. Telearte pasó por una transición en el año 1995 de ser solo para producciones en casa de RCTV a ya tratar de abrirse un poco más espacios a comercializarse para terceros. Como lo comentó Juan León en su entrevista, que se adecuó la sala del estudio A para darle como ese impulso, innovarla, arreglar al detallitos que ya por el uso habían bajado, habían dañado algunas cositas, o ya no tenían la misma, había perdido un poquito la calidad para ese momento del sonido, y se hace su reestructuración, su adecuación, se mejora, se potencia, se enhierra, pues, como diríamos. Se enhierra, sí. Se enhierra. Y se abre un poquito más a la comercialización hacia terceros. Ahí es cuando entra realmente Liliana Arias con su experiencia que viene trayendo. Exacto, tiene la experiencia del conocimiento que tiene del grupo, que tiene las personas que han estado allí, del manejo del personal y la parte comercial, de sus estudios en comercialización. La idea era vender el estudio también entonces a terceros. Y comienza a ser tu trabajo, digamos, como base operativa, o tú también te expandes, digamos, a buscar clientes. Las dos cosas. Como base operativa, yo llevaba el control de pautas de todo lo que pasaba. Yo dejaba las pautas en la noche montadas, o sea, en el día montadas las pautas. En el estudio A va a grabar Peter, en el estudio A en el estudio B va a grabar Liliana, con este ingeniero, lo va a asistir Juan León, lo va a asistir Franklin Hosto, va a grabar Juan León, porque ya León grababa y asistía, él era nómina, realmente era nómina de Sonora. Y mi trabajo era dejar montadas todas esas pautas, llegaba en la mañana, era retirando las hojas de estudio. Yo en la mañana retiraba todas las hojas de estudio y tenía que empezar. Se llevaron el control, se llevaron tantas horas montando guitarras, se llevaron tantas horas montando voces, se llevó tantas horas montando metales, o se llevó tantas horas de mezcla. Yo tenía que llevar el control de todas las pautas, porque siempre tiene que tener su orden, todo tiene que tener su orden administrativo. Liliana, mira, esa parte administrativa, tú tenías, digamos, control de algunos operadores, claro, digamos, de un personal administrativo que tenía que sacar las cuentas. Mira, a la productora tal, aquí factura. Tú solamente cuando entregabas pautas, ¿verdad? Era por hora, por semana. Por hora y el control del proyecto, o sea, porque todo proyecto tenía su nombre. Entonces yo tenía que tener mi librito de Excel para cada proyecto. Mi hoja, mi archivo para cada proyecto. En esa época, Sonografía ya, digamos,
tenía un piso súper alto porque ya venía, o sea, ya había pasado el boom de los artistas de los 80, digamos que fue la parte más fuerte, ¿verdad? Ya tú llegas a una nueva etapa donde los nuevos tiempos ya estaban llegando, ¿verdad? Ya había un cambio estructural en el movimiento. O sea, ¿cómo manejan ustedes el ritmo o el éxito que traían digamos, de los 80, principios de los 90? Porque tú entras a una etapa después que pasa lo del Caracazo, lo de las intentonas del 92. Entonces ya Venezuela, digamos, tenía otra perspectiva, otra visión. Un poco Esa parte, ¿cómo la manejaban ustedes? Pero al mismo tiempo ya creándose espacios alternos para producciones, para otras empresas, incluso internacional. O sea, ¿cómo era ese movimiento que tú tenías que realizar para captar nuevos proyectos? Yo tenía que salir a la calle, tenía que reunirme con agencias de publicidad para dar a conocer que existía, no dar a conocer que existía el estudio, porque ese estudio siempre fue muy conocido, muy querido, sino que estaba abierto a nuevos proyectos y estaba abierto a terceros, porque como ya se es conocido, eso antes era parte como que de la casa, era parte de la casa. Entonces, no, mira, está abierto al público, está abierto para terceros. Entonces tenía que salir a la calle a reunirme con productores, hablar con la gente, o sea, con las agencias de publicidad, darme a conocer y dar a conocer Telearte, para captar otros proyectos. Y los mismos y el boca a boca, porque entonces los productores que grababan allí, ellos grababan no solamente para temas de Radio Caracas ni de sonográfica. Ellos también se movían en otros espacios y ellos entonces pasaban a ser parte de mis clientes. Los mismos productores, por ejemplo. Los mismos productores. Fíjate, por ejemplo, hubieron productores de ustedes, digamos, en el comienzo de la época más individual para la casa, para las empresas sonográficas. Ingenieros que ellos se montan su propio estudio, ¿verdad? Digamos, Telearte estaba todo el tiempo colapsado de trabajo y eso hizo pues que la industria creciera. Entonces, la parte de producción también tenía ese mismo nivel. Y cuando llegan, por ejemplo, en la segunda etapa, cuando tú coordinabas con esas, digamos, con esas casas de producción, Telearte tenía escasez de trabajo o por el contrario era para mantener el ritmo de otrora. No, sí, tuvo escasez de trabajo porque por la competencia y por el país. Porque entonces ya mucha gente dejaba de grabar y se empezaron a formar muchos estudios caseros. No tanto la competencia, muchos estudios pequeños. Una producción sale costosa. La producción no es nada económica. Ya no era la Venezuela saudita. Sí, entonces mucha gente simplemente, o muchos doctores, contrataban, o ingenieros, el estudio era para la mezcla. Grababan sus bases en otro lado, grababan en otros lados y iban a mezclar el sonográfica, llevaban el producto para hacer mezclado. Y eso tenía otro costo. O muchos buscaban al revés, de grabar en Telearte por el sonido que se siempre podía sacar, mejor que siempre fue. No es lo mismo grabar en un estudio pequeño, lo enhierrado que estaba Telearte. ¿Qué producciones podemos hablar en la era Liliana? O sea, mira, Peter, Mulato, o sea, éxitos, porque sí, siempre han existido éxitos. Algunos de los últimos discos, el último disco de Mulato, sí, por supuesto que nuestros artistas de sonográfica seguían grabando siempre. El atardecer llanero. Llegué a estar en la época que llegó a grabar más que todo, sí, Mulato. Pero es que, ojo, no solamente, fíjate tú, de la competencia de artistas que me alquilaban el estudio, porque así le decía, pues, me alquilaban el estudio. Claro, así, alquiler de estudio. Tú eras la jefa, digamos, eso era tuyo en esos momentos. Sí, de hecho yo llevaba servicios administrativos, yo tenía que estar pendiente de cancelar teléfonos, luz, agua. Yo tenía supervisar el personal de mantenimiento, supervisar a los asistentes de sonido, hacía las compras, también llevaba el departamento de compras de cintas. O sea, yo llevaba
No, era jefe de servicios administrativos, pero Y llevaba eso todo lo explicaba que toda era esa rama. todo Y telearte. mira, cuando tú tomas esa parte, Y disculpa, una anécdota. Todavía, hasta hace 2 años, a mí me repicó el teléfono y yo no conocía el número. Y contesto, y era, le hablo con Liliana Arias, es que necesito contratar el estudio Telearte. Necesito, porque, y yo, ay, ¿cómo? No, pero Telearte ya cerró su puerta. Oye, qué lástima, ¿cómo conseguí? ¿Sabes de mí? ¿Cómo? Pero que tú hablas Telearte y hablas Liliana Arias. Es decir, Liliana Arias, todo el mundo conocía. ¿Quieres ir a Telearte? Toca la puerta con Liliana Arias. Liliana Arias es la que administra Telearte. o sea, fueron En 10 esa última. En Liliana, esa fueron etapa, 10 años, 10 años del 97 al cierre, que fueron 2007. Hasta el 2010 estuve yo en Telearte. Telearte, sí, cuando cierra, siguen todavía como estudio grabando. Claro, hasta el último momento. Telearte tuvo pauta a terceros hasta el último día. Hasta el día que me dice Liliana, bueno, hasta termina con este cliente. Mi último cliente fue Omar Acedo. Imagínate. Era ingeniero, en ese momento era productor con el ingeniero Francés Aletti. Te afectó muchísimo el cierre. Lloré. Es más, otra anécdota preciosa y que siempre la voy a recordar de Telearte, el señor Leoni López. Una semana antes sube al estudio. Bueno, ya se estaba recogiendo algunas áreas de lo que era la estructura Telearte, el edificio, no el estudio, pues. Allí había muchos archivos. El archivo de todos los discos de sonográfica estaba en Telearte. De las cintas y de archivos estaba en Telearte. Ese archivo estaba en Telearte. Se estaban recogiendo las cosas y sube el señor Leoni López y Juan Venegas en ese momento, era uno de nuestros asistentes, le sube los discos de Poppy. Y él se sentó en el estudio y con los discos y lloró. Y me dice, Liliana, la semana que viene voy a subir para que pasemos un rato acá, nos tomamos un café. Oye, porque esto es mi casa, esto es mi casa. Qué dolor que te vaya a cerrar sus puertas y que la consola se vaya a desarmar. Y lloraba. Bueno, esa segunda semana no existió. Porque esa semana él iba a subir y el señor lamentablemente se agravó su estado de salud. Yo siento que una de las cosas que le afectó muchísimo al señor Leoni para grabar ese estado de salud fue sentarse en el estudio de Telearte y ver, cierra su puerta. Tuviste digamos, esa responsabilidad histórica, pues, de recoger este testimonio. Johnny no era mi jefe directo. En una oportunidad yo trabajé porque cuando el proyecto Fama y Aplauso estaba yo en Telearte, justamente como una de mis funciones era llevar el control de estudios, de todo lo que allí se hacía, de tal hora a tal hora montaron voces, montaron guitarras, montaron todo, porque además tenía que llevar las hojas de control para los créditos de los discos, porque también me encargaba de la parte de fabricación. Yo era la que enviaba los datos a OptiLaser para que se pudieran fabricar los discos y estuviesen fabricados. El concierto era hoy sábado y el sábado siguiente tenía que estar a la venta en la campiña el disco de este concierto. Al siguiente concierto tenía que estar a la venta el día del disco del concierto anterior. Yo era la persona que estaba encargada de ese corre, de recoger, de que los ingenieros me subieran el DAT. Mira, ya terminaron la grabación, ahora ya nos manda el DAT a OptiLaser. Tenía que recabar lo que era el arte para las carátulas y todos los créditos que iban atrás en el disco. Este tema lo montó fulanito de tal y los músicos ejecutantes fueron esto, porque además para su pago de correspondiente de regalías y para mandar las hojas a los entes que eran necesarios enviarlos por el registro musical. Como yo llevaba todo ese control tan minuciosamente, yo tenía mis sábanas de todo, minutico de lo que estaba pasando en el estudio. El señor Leoni López, que era el productor de Fama de Aplauso, estaba así como que se prendió conmigo. Me dijo, yo no sé por qué yo en él no te metí en el proyecto como tal para Proyecto Fama de Aplauso. O sea, yo hacía eso como sonográfica, porque además estaba apasionada de lo que estaba haciendo. Y de ahí empezó como que una amistad muy bonita, un respeto muy bonito, que cuando terminó Fama y Aplauso, Telearte, como se había hecho toda
unos cambios en lo que era la estructura del edificio y se había adecuado muchas cosas más, y ya la gente lo conocía como que el estudio donde se grabó Fama y Aplauso. Ya no era tanto como decir, la rotación de pautas externas u otras cosas yo pudiese tener en el estudio. El señor Dionis López, cada vez que salía una producción de variedades que él tenía que tener a su cargo, me llevaba como asistente de producción para trabajar con él. Trabajé cuñas, las últimas cuñas de la planta, de las cuñas de Navidad, las hice con Dionis. Trabajé el programa de Montados en la Olla como asistente de producción con Dionis. Nació esa química bonita de amistad y de respeto a partir de ese momento. Todo esto se lo debo yo a Telearte. ¿Y qué anécdotas nos puedes recordar, digamos, de esos momentos gloriosos que se vivieron en casa? Conocí a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, una oportunidad que tenía un concierto en el Poliedro y tenían que grabar unas voces como Eva Coco para tenerlas para ese concierto. Ya Telearte estaba conocido como que, se conoce como que, o Telearte tenía el estatus, y lo aseguro porque realmente era así, de ser el mejor estudio de Latinoamérica, el mejor estudio de audio de Latinoamérica. Era conocido, bueno, imagínate, quien no conocía Telearte, y igual Alejandro Sanz a Venezuela tenía que grabar esas voces para el concierto del día siguiente y no me quedó, y era Telearte, no hay otra. Montó voces Telearte. Una de las anécdotas, imagínate, conocí a Alejandro Sanz, de darle la mano, de ofrecerle un café, sentarme con él y hasta, bueno, nada, conversar de qué estaba haciendo en ese momento, cómo estaba. Para mí fue otras cosas grandes que se grabaron en Telearte. Fue el proyecto Tocando Tierra, que es un proyecto que se grabó para la productora Latin World. La producción estuvo a cargo de Don Cruz y Frank Quintero. Este era un proyecto de 3 discos que se hicieron para UNICEF, y que era la venta de estos discos, la ganancia iba a ser para el proyecto de UNICEF. Muchísimos artistas. En ese momento Telearte se convirtió en estudio de audio, sala de prensa, restaurante, de todo, porque la cantidad de personajes que pasaron por allí. Roger Nichols fue el ingeniero de sonido, un ingeniero que no era venezolano, era estadounidense, vino especialmente y muy reconocido, y grabaron artistas estuvieron Las Voces Blancas, Rafael Brito, Saúl Vera, Soledad Bravo, Armando Manzanero grabó para ese proyecto, Ensamble Gurufio, Luis Enrique, Aquito de Rivera, Aldemaro Romero, de Pedro Castillo, Juaco, Frank Quintero. Todos esos personajes grabaron para ese disco. Eso fue un proyecto grandísimo y bueno, estuvo todo cubierto por prensa en ese momento. Habían mesoneros. A mí me recuerdo, eso era Telearte, en ese momento era como, no sé, una fiesta, era una fiesta, un desfile, una alfombra roja, de todo. O sea. También, aparte de ese proyecto, existió el de Oscar de León, ¿no? Oscar de León, un trabajo importante a nivel internacional. Sí. Oscar de León, en su trayectoria, tuvo una misión muy importante, que fue grabar las voces del tema en español para la película de Disney Las Locuras del Emperador. El tema se llamaba Un Mundo Mejor. Él tenía que llegar su tono de voz al de Tom Jones, que era el que hacía el tema en inglés. Bueno, no había mejor estudio para llegar a ese tono de voz, para trabajarlo, para la comodidad y para poder realmente interpretar ese tema, que no es Telearte. Puesto que la punta de iceberg era el estudio A, por supuesto. El equipamiento del estudio A, el acondicionamiento de la sala del estudio A, en una sala que estaba flotando. Todo. Hasta el adornito que tenía en el estudio A en la pared, todo estaba pensado para recabar el mejor sonido. Todo era parte de una ingeniería. Todo era parte de ingeniería, todo era pensado, todo fue minuciosamente pensado. Eso no estaba ahí por casualidad. El espacio, el tamaño de la sala, y por supuesto
algo que indudablemente la ubicación geográfica de Telearte, el ambiente y todo el acondicionamiento del estudio. O sea, de una vez que tú entrabas a Telearte, tú te despreocupabas de cualquier cosa, porque además prestábamos muchos servicios. La atención que dábamos en Telearte era: ok, tú viniste a grabar acá, vienes del interior, tienes que quedarte una semana acá. Ok, ¿dónde te estás quedando? Tenemos qué hoteles te podemos recomendar. Es más, te hacemos las reservaciones, estamos pendientes de la facturación, estamos pendientes de todo detalle, de hasta, no sé, de que deja las maletas acá mientras vas un momentito y viene. Toda esa atención en, ay, se me hizo esta hora y tengo que almorzar, pero dentro de 10 minutos montan la guitarra. Tranquilo, ¿qué quieres comer? Que van a comer tus músicos ahí el espacio, te traigo una pizza, vamos a llamar acá el local cerca que está, que te trae. O sea, prestamos todo servicio, aparte de la sonrisa pues con la que te recibía desde el vigilante hasta la persona que servía el café en Telearte. Y digamos, ¿quiénes fueron los mejores clientes que ustedes tenían? Empresas corporativas, productoras, más o menos, ¿cuál era el sistema que ustedes usaban? Para el momento en que, bueno, mi paso por Telearte, eran los mismos productores y los mismos ingenieros de sonido. Y allí mis clientes, José Mendoza, tan bello mi José Mendoza, Andy Durán, el maestro Andy Durán, Juan Carlos Socorro traía sus proyectos para acá. O sea, realmente los mismos ingenieros conocían muy bien de Telearte, eran los que... Ya el maestro Juan Carlos Socorro no estaba en Telearte. No, ya para el momento que yo estuve, él era cliente. Para el momento que yo estuve, para mí era mi cliente o mi ingeniero favorito. Cuando llegaba un proyecto que no tenía ingeniero, Juan Carlos Socorro. Lo llamaban y coordinaban con él. Lo llamaba y coordinaba con él y tenía el bueno. Juan Carlos una eminencia. Mira, ok, ¿cuáles eran los géneros que más tenían cabida allí en Telearte? Los géneros que más, bueno, ya en su momento el final era, por supuesto, pop, para el momento, pero salsa, muchísimo por la acústica del estudio. ¿Quiénes eran los ingenieros? Salsa, el espacio físico. Muchas orquestas que trataron, por lo menos Andy Durán, la orquesta de Andy Durán, ellos tenían que hacer la música prácticamente que todos los músicos ejecutantes en vivo. Es más que el espacio del estudio A. ¿Y cuál fue el último artista que te tocó, digamos, hacerle una pauta, artista como tal, de grabación de disco? Ya me dijiste que Omar ha sido la última producción. Sí, pero esa producción propia. Ok. Ese fue mi cliente. Okay. ¿Y como artista propio? Como artista propio, los temas de cierre de RCTV. Wow. El tema de cierre de RCTV. ¿Cómo manejaron ustedes eso? Ah, imagínate, porque ahí se grabó el tema como tal y se montaron voces para tener para el video, el artista montando voces, y después se recorrió con ese tema todas las áreas de RCTV donde el personal grabó para el video del cierre. Eran voces, no eran canciones, ¿no? O sea, eran como que... No, ya ahí sí salía, era imagen sobre la pista que se grabó para eso, pero las voces fueron y el tema fue grabado en Telearte. Y ahí sí iban los artistas que interpretaban los talentos de RCTV que grabó el tema, y bueno, se era llorar, salían del estudio cada uno llorando, y yo de ahí, bueno, incontables las veces que lloraba porque ya sabía, como lo dijo Juancito, o sea, era una emoción de la euforia que se vivía del día a día, pues, porque estabas trabajando, no tenías tiempo de nada, y compartir y hablar, y nos sentamos en la escalera, la famosa escalera de Telearte, que iba de estudio al piso 1, que era donde estaban las oficinas administrativas, y esa escalera, cuántas historias no hay de sentarse a conversar. Era el saber que estaban, bueno, grabando el tema de despedida, que aunque en ese momento se guardaba como que la esperanza de que pudiese volver otras cosas, o seguir transmitiendo por otras plataformas en ese momento. Ya han pasado 16 años de ese suceso.
¿Cómo ha sido ese deambular de Lili? Ya digamos que todavía estás aquí, ¿verdad? Gracias todo a Telearte. De Telearte, que quedé cesante. Mi primer trabajo fue con Edgar Espinosa, ingeniero de sonido de Telearte, que tenía un estudio para ese momento, hoy día creo que todo, un estudio más grande, pero ya nos hemos perdido la pista. Pero en ese momento yo quiero que tú, bueno, hagas en Telearte lo que hagas en mi estudio, Serena Estudio, lo que estaban haciendo en Telearte, que es el cotorro de pautas. Entonces me abrió esa puerta de trabajar con Edgar Espinosa en su estudio. Y trabajar con él otros proyectos que él hace, con el Sistema Nacional de Orquesta. De allí me llamaron de ARS, también de dar publicidad, porque también, por una referencia de unas personas de Telearte, luego decido irme a ARS para otra agencia digital. Al tiempo, yo estuve en ARS 7, 8 años, estuve en otra agencia digital, la cual, bueno, cesé mis labores allí en pandemia. ¿Cuál es mi alegría? Que, bueno, hasta después que fue pasando un poquitico, fue flexibilizándose lo de la pandemia, me llama Luisa Flores y me dice que necesita una persona que le dé una mano acá en Sonográfica. Y aquí estoy nuevamente, Ya tienes 2 años. formando parte de esta bella familia sonográfica. O sea, ya tú conocías a Luisa de Sonográfica, digamos, la primera etapa. Sí, casi que entramos en el mismo año. Yo creo que ella entró en el 1986, por allí, yo entré en 1987 al grupo Disco Sonográfica. Y desde ahí una bella amistad, excelente persona. Y bueno, la amistad que hoy día todavía se acordó de Liliana Arias. Bueno, Lili, mira, con ella acá, en estos bellos proyectos que estamos llevando a cabo. en este primer capítulo, ¿verdad? Yo quiero que tú hagas una noción de remembranza acerca de lo que es para Lili Telearte hoy en día, partiendo de lo que fue Telearte, donde estamos abriendo, digamos, una nueva historia, un nuevo capítulo, para de alguna manera potenciar lo que se hace hoy en día, no solo para redes sociales, ni siquiera para un libro, porque ya esto es historia, pero dar a conocer esa parte humana desde tu visión. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto para, digamos, dejar servida la mesa para un próximo capítulo? Bueno, que es Telearte, que sigue siendo y que deja para la historia. Telearte es escuela. Porque es muy importante, para la época no existían como que academias de audio, no existían, o muy pocas. Realmente la academia grande era Telearte. Allí el que se sentaba frente a una consola aprendía. Desde el ingeniero que se sentara, el asistente que se sentaba frente a una consola, salía el mejor ingeniero de sonido. Entonces, ¿qué era Telearte? Porque fue escuela, valores, amistad, familia. Como me encantaría que volviera a esa época. Y por eso es que qué lindo poder hacer esta remembranza, conmemorarlo y Dios quiera que de aquí puedan salir muchas cosas buenas y podamos unirnos nuevamente a esa familia Telearte. Si es sincero y con valores, se va a llevar en cualquiera de las plataformas. Bueno, señores, esta ha sido nuestra Liliana Arias, nuestra consentida, en este primer capítulo, que muy pronto vas a poder observarlo por acá. Así que la mesa está servida y volveremos en una nueva oportunidad. Rock and roll.